que es el informe de la historióloga Virginia López, que nos trae todas las semanas. Ahora bajamos un poquito el tono carnavalesco. Sí, abandonamos por un rato. En realidad, sí, lo abandonamos. Esta vez no vengo para contar cosas muy agradables, de hecho algo muy desagradable. Hace un par de días, para ser exacto, el 9 de febrero se cumplieron 45 años del operativo Independencia. Para quienes nunca escucharon hablar de este operativo, se lleva a cabo en 1975 bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, la presidenta que era vice y pasa a ser presidenta cuando fallece Juan Domingo Perón. Dicta un decreto en donde le da la potestad al ejército de ir a Tucumán a aniquilar, así dice el decreto, aniquilar con todos los medios necesarios, que sean necesarios, a la guerrilla que ya meses atrás había empezado a armarse en Tucumán. Hay que tener en cuenta que en Tucumán, ya desde muchos años, ¿no? Había organizaciones obreras, de jornaleros, que venían peleando y luchando por reconocimiento de sus derechos laborales. Y el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con el ERP, o sea, con su ejército, pretenden que consideran de que ese es el lugar propicio para empezar una guerrilla que después se instale a nivel nacional y que sea reconocida a nivel internacional. En principio incluso decían de tomar Tucumán y que sea reconocido a nivel internacional como una provincia que se separó del resto del país para organizar otro sistema, ¿sí? Que era principalmente el objetivo de este movimiento. Bueno, el gobierno nacional actúa para que justamente esta guerrilla, este movimiento en Tucumán no prospere, y bueno, manda al ejército. Ese decreto que establece Isabelita se va a conocer recién en 1983, fue un decreto secreto en su momento, ¿sí? El objetivo era eliminar la guerrilla y lo logró, ¿sí? Hubo varios enfrentamientos armados, y bueno, se logra, en un par de meses se logra. Y se considera este acontecimiento como la antesala, como un anticipo de lo que va a venir después durante toda la dictadura militar, ¿sí? Que comienza en el año 1976. ¿Por qué se lo considera una antesala? Porque en Tucumán se van a instalar centros clandestinos de detención, se va a detener de forma ilegal a personas que no necesariamente estaban involucradas con la guerrilla, pero ellos consideraban que estaban influenciados por estas ideas marxistas de los guerrilleros. Entonces lo consideraban enemigos, ya sean líderes sindicales, barriales, empleados públicos, obreros de las zafras azucareras, de los ingenios. Incluso hubo en poblaciones de Tucumán cuyas escuelas, cuyos lugares públicos fueron tomados para hacer centros clandestinos de detención. Y allí desaparecieron muchas personas. Aproximadamente 270 o un poco más de personas desaparecidas, que solamente el 4% de esas personas que fueron detenidas, torturadas y desaparecidas de forma ilegal fueron parte del Ejército Revolucionario del Pueblo. El resto eran civiles, empleados, jornaleros, estudiantes universitarios también. Y bueno, justamente por eso se toma en cuenta como la antesala a lo que va a venir con la dictadura, porque es allí donde comienza esta organización de detenciones ilegales hacia la población civil, y el uso sistemático de la tortura y la desaparición, finalmente, ¿sí? Y bueno, justamente como todo lo que sucedió en esa época y lo que va a venir durante la dictadura todavía sigue vigente, todavía sigue doliendo, tiene sus secuelas, en Tucumán hace un par de años comenzó un proceso de llevar a juicio a los responsables de este operativo. Lógicamente no se logró enjuiciar a los máximos responsables, porque si no estaríamos hablando de que Isabel Martínez de Perón, quien vive actualmente en Madrid, tendría que haber vuelto. Pero bueno, básicamente eso lamentablemente es
acontecimiento horrible que estaba contando, conmemorando, pero bueno, es como para considerar de que hay que tener memoria, y que bueno, lo más trágico es que este operativo se llevó a cabo bajo un gobierno de democracia, no de dictadura. Pero bueno, ya sabemos que ese gobierno fue lo más nefasto también, además de la dictadura. Sí, no, estaba pensando... ¿En qué te quedaste pensando? Y lo busqué acá. Ajá. Hablan de que, bueno, también en el 75, en marzo, se produjo una represión muy importante en Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe, y me resonaba una frase, y por eso busqué a ver de dónde había salido, de Balbín, que era el principal dirigente de la oposición en ese momento, y que hablaba de la guerrilla fabril, que en realidad, digamos, era el gran movimiento obrero combativo, peronista de izquierda, o bueno, de distintas organizaciones marxistas, ¿no? O combativos, obreros combativos, digamos, que peleaban por sus derechos, y que fue eso lo que vino a aplastar realmente la dictadura militar, y antes, como dijimos, el gobierno de Isabelita, a través de este decreto de la aniquilación de la subversión, y la AAA, armada bajo el manto de ese último gobierno peronista. Gobierno, exacto. Que bueno, fue la antesala a la última dictadura militar, y que causó todo esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Así es. Pero sí, muy interesante ese dato, digamos, de que solamente el 4% de esas personas participaban en el ERP. Sí, y todo el desastre que vino después, digamos. Exacto. Que como vos decías, fue un anticipo de lo que va a venir después, que es mucho más grave y que va a ser a nivel nacional. Y bueno, como te decía, esto todavía está en nuestra memoria, muy latente, porque es historia reciente. Se llevó a cabo un juicio en Tucumán. Lógicamente no se enjuició a todos, no fueron todos los responsables detenidos. Y también surgen otras miradas sobre este hecho por parte de aquellos que participaron en esto. No estoy hablando del Ejército Revolucionario del Pueblo, sino de los miembros del Ejército Nacional. Por ejemplo, los Colimba de ese año tratan de resguardarse, decir, no, esto nosotros cumplíamos órdenes, no formamos parte de la dictadura, fue el año ese que nos tocó hacer la colimba y nos tocó ir a Tucumán, punto. Y otra cuestión también es que todos los años, para el 9 de julio en Tucumán, en la ciudad de Tucumán, se hace un desfile cívico-militar. En ese desfile cívico-militar, por muchos años, se estuvo el ejército local estuvo reclamando también marchar. Los soldados que estuvieron en este operativo querían marchar también en ese desfile. Durante los gobiernos peronistas, o kirchneristas mejor dicho, no se permitió eso. Pero durante el gobierno de Macri se les permitió marchar. De hecho, yo me acuerdo, porque estuve en Tucumán en 1909. Sí, soy del 1900, che, pero en el 2016, para el bicentenario de la independencia, ahí empezó mi viaje por el norte, después me fui a otros lados, pero estuve presente en los festejos y fui a ver ese desfile, y me acuerdo que mi mamá dijo, uy, ¿estos por qué van a marchar? Yo no entendía muy bien de a quién estaba ninguneando mi mamá, y era a los soldados que estuvieron en el operativo Independencia. Ahí como que... Así que en 2016 los tipos tuvieron la oportunidad. Bajo el gobierno de Macri, sí. Bueno, así, con honores. Claro. Así como eso, no sé si ustedes leyeron hace unos días que acá en la Plaza San Martín hubo un acto conmemorativo hacia algunos caídos del ejército, o mejor dicho, de las fuerzas de seguridad en época de la dictadura. Reivindicando, exacto. Algo que no se tiene que permitir y que se tiene que... Es ilegal. Es ilegal. Y bueno, lo más indignante es que la policía, la banda de la policía estuvo presente también. Hay que echarlo todo eso. Eso es ilegal en democracia. No se pueden reivindicar esas épocas y esos personajes. Exacto, es ilegal. En todas partes del mundo llega a ser ilegal. En Alemania nada del nazismo se puede... No. En España del franquismo también todo estaba prohibido. Y bueno, acá en Argentina todo parece que se puede.
no hubo más que repudio en las redes sociales o en los medios, nada más que vi eso, pero ninguna autoridad se hizo cargo de lo que pasó. Y bueno, ¿cuántas otras cosas vamos a ver sobre eso? Un montón, me parece. Lamentablemente hay un resurgir de toda esa mentalidad que pensábamos que habíamos superado, ¿no? Pero bueno, listo. Me puse un poco seria. Está bien. Bueno, es interesante y es una época que me parece que es la que menos se discute. Sí. No hablo del golpe, sino de este momento previo, que también fue de una fuertísima represión y donde murieron muchísimos militantes populares y de izquierda. Recordamos el caso, como ustedes saben, somos militantes del Partido Obrero, de Fischer y Bufano, asesinados por la AAA, que eran obreros de una fábrica de pinturas. Y bueno, todas estas cosas que pasaron previa a la dictadura militar, que fue la antesala, como dijimos, y que estuvo bajo el amparo del gobierno peronista, sin lugar a duda, la AAA, y que es algo que tenemos que volver a discutir y poner el foco también en ese punto. Bueno, gracias por el informe y ya nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Vamos con un poquito de música antes de despedirnos. Como para levantar un poco. Exactamente. A ver, ¿qué trajiste carnavalesco?